Bueno amigos, continuamos con el programa. Ya se encuentra con nosotros Renzo Ibáñez, quien postula con el número 8 al Parlamento Andino por la Alianza Popular. Bienvenido a Rumbo al Poder, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, un poco con calor, ¿no? Pero bien. Renzo, mira, estamos en la etapa final de la campaña electoral ya. En la etapa más intensa. Sí, la gente está que se mata, se agarran de los pelos, está que rezan a todos los santos. ¿Tú pones velas de repente para rezar? No, para nada, tengo la total convicción de que el 10 de abril, que son las verdaderas encuestas, vamos a salir finalmente triunfadores. Todos los artistas son así, bien aguerridos, ¿no? Estuvo acá Javier Barrera, Wilmer Mendezú, son bien positivos. Es parte, somos una raza pues de luchadores, además de una tradición de 90 años de lucha, donde nos hemos enfrentado a dictadores, a los más terribles digamos, situaciones complicadas en la democracia. Pero siguen perseverando. Y sí, por supuesto. Tú has sido candidato anteriormente también. He sido candidato al Congreso en el año 2011, en una etapa también difícil. Pero esa es más difícil, ¿no crees? No, yo creo que la etapa anterior era difícil porque no teníamos candidatos, producto de una desavenencia interna del partido. A nivel pero de todo el tema político, de todos los candidatos es difícil. Yo creo que ahí ha puesto un poco el gran tema, el tema por ahora se da elecciones, Acuña, ¿no? Porque, y además algunos candidatos que no han sabido dar la talla, yo creo que el señor Acuña ha sido evidente. Porque mira, temprano nos informaban a las 8 en punto más o menos, que el Jurado Nacional y el Jurado Especial han dictaminado que Acuña y al parecer Julio Guzmán no van. Sí, pero como todo esto es cambiante, ya no sabemos qué va a pasar más tarde. Exacto, ahí ha habido un gran problema, ¿no? O sea, no se siente, o la sociedad y los ciudadanos no sienten que hay una suerte, o por lo menos lo que debería sentir, ¿no? Que hay una institucionalidad, pero no sabemos. Que hay una estabilidad, que se puede confiar en las instituciones, y de pronto tienes un Jurado Nacional que más allá de que pueda estar intervenido o no por algún poder por encima, no ha sido lo suficientemente eficiente para dictaminar. No, sobre todo no es claro, porque confunden a la gente. Así es. ¿No crees que la población está confiando? Claro. Renzo, vamos a comenzar, la gente quiere saber qué cosa es el Parlamento Andino. Muchas personas desconocen qué es el Parlamento, otras no saben que existía. Sí, ¿Qué cosa es? El Parlamento Andino es una institución de la Comunidad Andina de Naciones, en donde se encontraban en un principio Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Chile como observador y Bolivia. Luego se fue Venezuela por sus propios problemas internos y que tiene una agenda común. Ellos se reúnen en una asamblea mensualmente en Colombia y deliberan. Y deliberar implica ¿qué cosa? Consensuar, conversar y buscar acuerdos en algunos temas muy puntuales de la agenda multilateral en este espacio. Y digo deliberan porque no es igual a que tengan ese tipo de decisiones que puedan quedar en agenda como una cuestión vinculante. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, las decisiones que tiene el Congreso de la República en el Perú sí son vinculantes, vale decir, lo que se dictamina se hace en el Perú. En cambio, lo que pasa en la Comunidad Andina de Naciones, y será tal vez uno de los problemas que tenemos que superar, es que lo que se dictamina ahí, lo que se delibera ahí, no necesariamente, es más, no necesariamente, recae como una cosa real, contundente y no se acata. Dime, ¿cuál es la función de un parlamentario andino? Y la función de un parlamentario andino es... ¿Cuál es la diferencia de un congresista? Pues, sí, lo que pasa es que el congresista tiene el pleno parlamentario, ellos sesionan todos los jueves, pero además tiene capacidad de legislación. Claro. Y a eso me refiero con vinculante. Lo que ellos deciden se convierte en ley. Y en el caso de los y además parlamentarios fiscalizan a las instituciones correspondientes y además representan. Nosotros solamente tenemos la facultad de representación y no podemos tener capacidad de fiscalización ni de legislación porque nuestros acuerdos no son vinculantes. Entonces, esa capacidad de representación yo creo que de todas maneras es importante. Falta darle mayores herramientas a la comunidad andina y sobre todo en el caso del Parlamento Andino para tener digamos, mayores productos que mostrar. Sin embargo, creo que la política está justamente para eso, para gestionar intereses. Imagínense, hay gente que hace lobby por empresas. ¿Y por qué los políticos no podemos gestionar intereses a favor de las grandes mayorías de nuestra comunidad andina? Y no necesitas tampoco tener espacios vinculantes, ni hacer de que lo que uno decida se convierta en ley, aunque nos gustaría y sería el gran ideal, sino más bien tratar de que esos acuerdos puedan ser gestionados de la mejor manera. Uno puede convocar, por ejemplo, a la empresa privada, a los estados, a las reuniones, por ejemplo, de los ministros de Relaciones Exteriores de la comunidad andina, o de los ministros de Cultura, o los ministros de la Juventud, o los ministros de Justicia, para establecer algunas políticas coordinadas en determinadas maneras de materias muy sensibles de la población. Por ejemplo, dos cosas muy puntuales. El tema de cultura, que me parece interesante, que me parece importante y sobre todo urgente. Y lo segundo, en materia de seguridad, que seguramente me vas a tener que preguntar. Sí, es un tema que no puede... Es parte que a ti te preocupa y seguramente... No, a todos, o sea, que yo no te pregunte, tú eres candidato, es un tema y hablamos también de la propuesta. Claro, nos compete a diario, ¿no? O sea, no podemos...
No, es terrible. Todos los días tenemos además noticias de secuestro. Mira, por ejemplo, hoy día el diario Ojo dice: asaltan restaurantes frente a Palacio de Gobierno. Caramba, se asaltan frente a Palacio, ¿qué nos espera a nosotros? No, ya es no la muestra seguridad de que las instituciones ni la autoridad se está respetando ni se está haciendo respetar en el Perú. Claro, o sea, quiere decir que mañana de repente te asaltan saliendo de la puerta de tu casa. Por eso es muy importante, y sí, así es, exacto. Entonces, coadyuva la generación de miedo y el aumento de la sensación de desamparo que tiene la población, que la gente vive a diario. Que vive a diario. Porque, por ejemplo, mira, tú estás haciendo tu campaña hasta altas horas de la noche. Y no me digas que cuando estás manejando tu carro en un momento no sientes miedo. Siempre estás paranoico. Claro, si un carro se estaciona o te bordea, no sé, te cierra. Absolutamente. Parece que uno está en las fauces de una gran bestia que termina pues por engullir, ¿no? Entonces, es terrible, pero justamente por eso, y creo que hemos retrocedido en esta sensación de desamparo en estos 5 años, que han sido solamente de poca eficacia, que han sido de corrupción, que han sido 5 años de desamparo para la gente y sobre todo de un desapego por los problemas particulares de la sociedad, del ciudadano de a pie. Y uno de esos grandes problemas es justamente la inseguridad ciudadana. Y yo creo que la falta de liderazgo de este gobierno ha generado esa situación de desamparo y ha generado un gran desorden en las instituciones encargadas. Y ahí hay instituciones muy específicas. Una de ellas es la Policía Nacional. En segundo lugar tienes el Poder Judicial y luego tienes el tercer entramado, que es la sociedad civil en su conjunto. Yo creo que se necesita liderazgo y se necesita experiencia para volver a retomar los niveles de crecimiento económico, pero que eso además se traduzca en cosas muy concretas para la gente. Cuando tú dices liderazgo, tus ojitos te brillan. Porque me brillan por Alan García, por supuesto. Veo, estás enamorado de Alan. No, evidentemente es un gran líder. Es un gran líder, pero no solamente para el partido. Se nota que son artistas, tiene su corazoncito ahí. Pero lo que pasa es que yo creo que es parte de la política. La política tiene que ser afecto, la política tiene que ser intensidad, tiene que ser convicción. Uno no puede entrar a política solamente a hacer una laminita de gato. Claro, no, aquí las cosas no entran hasta el fondo. Y nos hemos acostumbrado un poco a eso, ¿no? Un gran escritor nos recordaba que es hora de romper el pacto infame de hablar a media voz, el gran Manuel González Prada. Y yo creo que al país le falta eso, mucha tibieza. Y necesitamos atacar las cosas de fondo. Y para eso se necesita liderazgo y se necesita experiencia. ¿Tú crees que con un tercer gobierno el señor García lograría muchas cosas? Por supuesto que sí, como lo logramos en el segundo gobierno. Y hay que decirlo. Y a veces nosotros hemos tenido demasiados enemigos mediáticos. Y García nos decía: hay que romper el cerco mediático. Nosotros hemos roto el cerco de los militares que en un momento nos puso el veto, históricamente. Nos pusieron el veto del antiaprismo oligárquico también. Pero ahora es hora de romper también el antiaprismo mediático, donde hay muchos sectores del periodismo nacional, muchos sectores... ¿Tú sientes que la prensa los ha atacado a ustedes? Como que los están atacando, cerrando las puertas. ¿Has sentido eso? Yo he sentido que sí, mediáticamente, por favor, hay cosas insensatas. ¿Te invitan aquí a los canales grandes o no te invitan? No mucho. Por lo menos a los jóvenes no tanto. Pero sí ha habido cierta exposición de algunos, de algunos ya políticos mayores que sí han sabido defender la propuesta del partido. Pero evidentemente hemos gobernado 2 veces, entonces a veces para generar polémica, pero ese no es el problema. El tema es cuando tú abres una hoja de periódico y ves la cantidad de antiapristas que están en los medios de comunicación que no analizan las cosas en su justo medio, sino comienzan a tirar un poco más principalmente los caviares y algunos hombres de derecha que evidentemente no nos quieren porque saben que somos una propuesta realmente popular. Pero lo importante aquí es que se necesita experiencia y se necesita liderazgo. Me refiero a experiencia porque no solamente hay que elegir a quien sabe hacer las cosas, sino también a aquel que sabe qué no hacer. Porque tiene buen floro. Podemos perder. No, es que no es floro. Porque muchos dicen, el señor García tiene buen floro, buena labia. No, me parece interesante porque la gente necesita que se comuniquen las cosas. Claro. Si no, vamos a tener como un gobierno que solamente gobierna, que es una suerte de perchero que tiene una banda presidencial, como el señor Humala. Y necesitamos que la gente sienta de que su Estado está de acuerdo con ellos, que su Estado que lo ampara, que su Estado realmente lo apoya. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una de las grandes cosas, y discrepo con Indira, que me parece una chica muy buena, y que además está... ¿Te gustaría debatir con Indira? Pero por supuesto, sin ningún problema, cuando guste, por favor, me llaman. La propuesta del partido es una propuesta integral a nivel de seguridad ciudadana, porque sí creo que vamos a ir a los problemas de fondo, que son principalmente esta situación de desamparo que tiene algunos sectores vulnerables de la sociedad, como por ejemplo la juventud.
Pero sobre todo necesitamos calmarle y ganarle la lucha psicológica a la delincuencia. Y una forma de hacerlo es cooperar con las Fuerzas Armadas, porque tenemos nosotros como gobernantes que tratar de contribuir a una coordinación de todos aquellos que están vinculados con la seguridad. Y por ejemplo, una de las cosas que dicen respecto de las Fuerzas Armadas, que ellos no tienen una preparación directa para el tema de seguridad ciudadana, sino para cuidar las fronteras. Así es. Yo pero digo, ¿deben salir o no para cuidar las calles? Yo creo que sí, pero claro, de manera responsable, respetando los derechos humanos. Pero no cargando armas ni no solamente cooperando con la Policía Nacional mientras se hacen las grandes reformas que la policía se tiene que hacer de fondo. Nosotros hemos dicho que solamente vamos a ponerlos en un plazo de 12 meses, nada más. Y después de ese plazo de 12 meses entrará una policía reformada, entrará una policía con experiencia y una policía además que entre a atacar los problemas vitales que se necesita para que la ciudadanía esté tranquila. Claro, porque ya que estamos hablando que tú postulas al Parlamento Andino, tenemos por ejemplo el caso de muchos peruanos que viven en el extranjero. Así es. Y no tienen trabajo, Ajá. Viven en las calles, chicas que han sido engañadas y las prostituyen. Así y creo es. que también les compete a ustedes esos temas. Por supuesto ver que qué sí. está pasando con los peruanos en el exterior, ¿no? Hay grandes problemas que se tienen que definir en el ámbito multilateral. Claro. ¿Y a qué me refiero con esto? De que debemos comenzar a poner en agenda estos problemas que aparentemente están invisibles en la sociedad. Pero Y es por una eso cosa real, es una importante, realidad. es una pues. cosa real. Es decir, los grandes problemas de inseguridad y de corrupción que existen en nuestros estados no conocen fronteras. No, porque tenemos sicarios colombianos que están entrando a Lima. Ilegal, cuando tienes minería ilegal, ese prosumo, ese valor en riqueza, en dinero, en oro, se va a otras ciudades, se va a otros países y cruzan las fronteras. Vale decir, los problemas que son globales los compartimos evidentemente todos los países de la zona andina. Entonces debemos comenzar a coordinar los principales temas que nos aquejan. Uno de ellos es el tema de la trata de personas. Todos los años se reportan temas de trata, principalmente en la selva. ¿A dónde se van? A Brasil, ¿a dónde se van? A Bolivia, ¿a Son dónde se chicas van? A entre Ecuador. 13 y 14 años. Igual, acá la cantidad de prostitutas ecuatorianas y de colombianas es impresionante. ¿Pero qué hacen migraciones? No hacen nada. Claro, ahí tiene que ver un tema, por ejemplo, ¿cómo hacemos para potenciar nuestro sistema de migraciones? ¿Cómo hacemos para potenciar temas también de seguro social? ¿Y cómo hacemos para darles también algunos incentivos laborales a esta gente que seguramente quisiera salir de ese circuito de criminalidad? Tanto para los que emigran como los que están migrando y vienen. No, de todos lados, porque todos compartimos. Si nosotros nos sentamos bien a la mesa y hacemos y presionamos a nuestras instituciones como parlamentarios andinos, podemos superar esta cosa. Tenemos el problema del narcotráfico, tenemos el problema del tráfico de armas. Uno de los problemas más importantes de hoy día es, por ejemplo, el tema del terrorismo en todas sus vertientes. Y el problema, sobre todo, del crimen organizado. Es decir, el principal consumidor de armas es el crimen organizado, pero ¿quién es el principal vendedor? ¿Sabe quiénes son? Las Fuerzas Armadas profesionales de los países que están ahí. Es decir, todas las armas de guerra que se encuentran en los que se requisan al crimen organizado tienen como procedencia las Fuerzas Armadas, en el caso de las Fuerzas Armadas peruanas o las Fuerzas Armadas de otros países que están en la zona andina. Entonces, es importante, hay una cantidad de problemas que compartimos nosotros como país, pero sobre todo como comunidad andina, que podemos nosotros organizar y coordinar de manera eficiente, incluso replicar las buenas prácticas en temas de seguridad que han podido suceder, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, que hicieron una profunda reforma policial, se sacaron a los corruptos, se especializaron algunos de los espacios policiales y se pudo así combatir la delincuencia, el crimen organizado, el sicariato en el caso colombiano. Y en el caso, por ejemplo, ecuatoriano, que es interesante traer cómo ellos han integrado una serie de problemas o de soluciones, mejor dicho, a los problemas de la gente. Ellos tienen un sistema que se llama ECU 911, que es una suerte de central de riesgos, de emergencia. Y ahí está integrado la policía, los bomberos, todo lo que tiene que ver para la reacción del Estado frente a algún problema, alguna contingencia. Sergio, muchísimas gracias. El tiempo es cortísimo, Renzo. pero te voy... Renzo Ibáñez. Te voy a invitar para un debate con Indira. Por favor, por supuesto. Lo miramos a todo Alfredo Lozada, también estuvo por acá. Estuvo por acá, mi amigo Alfredo Lozada, es el 8 al Congreso y yo soy el 8 al Parlamento Andino, así que no se confunda, de repente se confunda. Él es pepecista y yo soy aprista, así que es parte de la alianza. Bueno, vamos a buscarte un candidato del Parlamento Andino de otro partido para sentarnos. O cualquiera, o el Congreso, porque igual todo eso tiene que ver también con una integración del problema. Mire, o sea, nosotros somos una... enérgico, así con ese
ímpetu que tienes, dirígete a las cámaras, ¿por qué Muchas tenían que gracias. votar por ti? Porque necesitamos ímpetu, necesitamos experiencia y necesitamos justamente capacidad y mucha juventud para renovar la política en el país. Necesitamos recuperar el crecimiento en el Perú, pero sobre todo necesitamos recuperar la confianza en los ciudadanos. Voten por la Alianza Popular, que es la candidatura de Alan García con Luz de Flores, dos extraordinarios políticos que se han dedicado a la política con P mayúscula para poder cambiar la historia de este país. Sé que lo vamos a hacer muy bien estos 5 años. Confíen en la juventud votando por el 8, el Parlamento Andino. Muchísimas A ver, gracias. muestra tu número, pues. Acá está. El 8, Listo. no el Chavo del 8, sino el Renzo. ¿Por qué no? El Chavo del 8 es extraordinario, es uno de los, además andino. Pero después de repente sales. latinoamericano. Sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias, de verdad. Eres bastante simpático. Esta fue una emisión más de Rumbo al Poder hasta el día de mañana. Gracias. Hasta el día lunes, perdón. Hasta el día lunes. Y no se olviden que mañana estamos. Mañana está Álvaro Maguiña y Denis Vargas Marín en Rumbo al Poder 2016. Estarán con candidatos importantes como Antero Flores Arán, Martín Belaunde, entre otros. Bueno, no se olviden que mañana estamos de 11 a 12 en Sábados con Yulisa a través de Radio Canto Grande por los 97.7 FM. Muchísimas gracias, hasta el día lunes. Alianza Popular del Poder. El cable para todos presentó Rumbo al Poder, programa electoral con el mejor análisis político, entrevistas, comentarios y notas de palpitante actualidad. Rumbo al Poder.